En el día de Acción de Gracias, mi hermana entró a mi cuarto viejo nada más para agarrar un cargador, tropezó con mi laptop que había dejado abierta y, en menos de 10 segundos, descubrió que la fracasada de la familia tenía más de 12 millones de dólares en la cuenta de la empresa. En menos de 5 minutos, todo el mundo ya estaba gritándome que era egoísta por no poner por lo menos la mitad a nombre de ella. En su cabeza, yo me convertí en una villana millonaria de la noche a la mañana. En la vida real, pasé décadas siendo la hija que nadie veía, trabajando hasta casi desmayar, emprendiendo, abriendo negocio, casi quebrando, perdiendo noches y noches de sueño y, encima, ofreciendo un puesto bien pagado a esa misma hermana que vivía diciendo que no nació para trabajar y prefería ir brincando de curso inútil en curso inútil. Si alguna vez sentiste que tu familia solo se acuerda de ti cuando necesita algo, quédate conmigo hasta el final. Te voy a contar cómo pasé de ser el estorbo de la familia a dueña de una empresa millonaria de autenticación de joyas, por qué les escondí todo y cómo un solo día de Acción de Gracias hizo explotar décadas de favoritismo, secretos y muchísima cara dura. Si esta historia ya te enganchó desde el inicio, suscríbete al canal, deja tu like ahora mismo y comparte este video con alguien que tenga una familia complicada. Eso ayuda muchísimo a Drástico a seguir trayendo historias reales e increíbles como esta. Yo soy Laura, tengo 38 años, y durante mucho tiempo de verdad pensé que yo era algún tipo de defecto de fábrica dentro de mi propia familia. Cuando era niña, todo parecía normal. No era una familia de comercial de margarina, pero tampoco un desastre total. Era hija única, y mis papás estaban presentes a su manera medio torpe. Mi mamá, Rosa, era práctica, algo fría, pero revisaba mis tareas. Mi papá, Jorge, no era muy hablador, pero a veces me llevaba a pescar a un lago cerca de la ciudad los dos en silencio, oyendo solo el agua. No era un cuento de hadas, pero funcionaba. Hasta que nació mi hermana. Lo recuerdo como una pesadilla en cámara lenta. Mi tía Carmen me despertó en plena madrugada y me dijo que echara ropa a una mochila porque mi mamá se había ido al hospital, se adelantó el parto. Yo tenía 8 años. Mi hermana, Valeria, llegó mucho antes de tiempo, diminuta, rodeada de cables y máquinas. La palabra que más se repetía era delicadita. Es muy frágil, Laura, tienes que tener cuidado. No te acerques mucho, no tosas, no respires tan cerca de ella. Y ahí fue cuando sentí, por primera vez, que se levantaba un muro invisible entre yo y el resto de la casa. Cuando Valeria por fin salió del hospital, nuestra casa se convirtió casi en un laboratorio. Mi mamá desarrolló una obsesión real con los gérmenes. Había alcohol por todas partes, desinfectante de olor fuerte, toallitas antibacteriales, tapetes fuera, cortinas lavadas cada rato. Hasta montó estaciones de gel antibacterial en cada cuarto, como si viviéramos dentro de una UCI pediátrica. Y yo fui ascendida al papel de riesgo ambulante. Cualquier estornudo, cualquier carraspeo, cualquier molestia en la garganta terminaba igual. Laura, agarra tu mochila. Te vas unos días con tu abuela, nada más hasta que Valeria esté bien. Yo amaba ir a casa de mi abuela, Doa Elena. Hacía pastel, me dejaba ver caricaturas hasta tarde, y tenía una colección de bisutería antigua que me encantaba revisar. Pero, con el tiempo, entendí no era un premio, era descarte. No me estaban invitando de paseo. Me estaban sacando de circulación como si fuera una enfermedad. Era como si me hubieran pegado un letrero invisible en la frente. Laura, tú eres peligrosa. Puedes arruinar al bebé perfecto. Los niños no son tontos. Tal vez no tengamos todas las palabras, pero el radar funciona perfecto. Nadie decía literalmente Valeria es más importante que tú. Preferían frases bonitas, tipo, Valeria necesita más atención porque sufrió mucho al principio. Laura es fuerte, ella se las arregla sola, ella entiende. En la práctica, eso significaba una cosa muy simple, todo lo de Valeria era evento familiar. Lo mío era nota al pie. Yo estudiaba, me esforzaba, hacía trabajo extra, sacaba 10, ganaba medallitas en la escuela.
Mi mamá siempre traía en la mano la agenda de Valeria, revisando citas, terapias, estudios, especialistas. Cuando yo llegaba emocionada y le decía a mi papá, «Papá, saqué la calificación más alta en matemáticas». Él contestaba, «Qué bueno, hija, nomás cuídate de no enfermarte y contagiar a Valeria». El golpe fuerte vino cuando tenía 12 años. Pasé meses practicando a escondidas una pieza entera en el piano para el show de talentos de la escuela. Ensayaba con audífonos, en volumen bajo, para no molestar a nadie. Para mí, ese iba a ser mi momento. El día del evento, Valeria amaneció con una febrícula. Ni siquiera era fiebre de verdad, era ese malestar leve, termómetro apenas arriba de lo normal. Mi mamá me miró seria y dictó sentencia. «Laura, hoy no vamos a poder ir. Tu hermana no se siente bien. ¿Tú entiendes, verdad?» Fui sola. Sin mamá, sin papá, sin tía, sin nadie. Nadie en la audiencia para ver cómo me temblaban las manos en las teclas. Ninguna foto, ningún video, ningún TV. 2 semanas después, Valeria dio una presentación horrible de flauta dulce en la escuela, tocando completamente chueco. Y ahí sí estaba toda la familia. Tíos, primos, gente que ni recordaba. Cámara, aplausos, abrazos, fiesta. Ese día entendí algo: nada de lo que yo hiciera iba a competir con la historia de la niña frágil que merece el mundo entero. Yo era la fuerte, la independiente, la que entiende todo. Lo único que yo no entendía era por qué dolía tanto. Así que hice lo que muchos hijos invisibles aprenden a hacer: me convertí en mi propia porra. En la prepa, mientras Valeria se consolidaba como la estrella dramática de la escuela, desmayos convenientes, crisis para no ir a clases, Sousa la menor oportunidad, yo definí una misión muy clara: irme de esa casa. No escaparme por la ventana. Bien. Con diploma, con beca, sin deberle un peso a nadie. Mi escritorio parecía foto de catálogo de papelería, cuadernos de colores, calendario lleno de fechas límite, post-its por todos lados, todo cronometrado. Yo trabajaba medio turno en una cafetería y ahorraba hasta las monedas, mientras Valeria descubría una nueva limitación emocional cada mes. Cuando ella decía que no aguantaba, alguien la cubría. Cuando yo decía que estaba cansada, alguien soltaba. Laura aguanta, ella es fuerte. Me metí a todos los grupos de la escuela que no chocaran con el trabajo periódico escolar, grupo de debate, asesorías para otras materias. En mi casa, nadie tenía idea de la mitad de lo que yo hacía. Al momento de los exámenes de admisión a la universidad, fue igual: yo investigué las escuelas, escribí mis ensayos, llené sola las solicitudes de ayuda financiera. El orientador de la prepa se volvió casi una figura paterna académica, porque mis papás siempre estaban ocupados con lo de Valeria. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación, sí, cartas físicas, con sobre, las escondí todas en una caja debajo de la cama. Moría de miedo de que, si se enteraban de que yo podía ir a una universidad top, empezara la novela de siempre. ¿Y Valeria, cómo se queda? ¿Y si te necesita? ¿Nos vas a abandonar? Cuando llegó por fin la carta con beca completa en una excelente universidad, me fui sola a la biblioteca, me senté junto a una ventana con vista al parque y lloré de alivio casi 1 hora. No era solo por ir a la universidad. Era porque, por primera vez, sentí que mi vida podía ser mía. Les di la noticia en la cena. Me aceptaron en tal universidad, con beca completa. Me mudo a finales del verano. Mi mamá abrió mucho los ojos, más preocupada por la logística que feliz. ¿Tan lejos? ¿Y si Valeria te necesita? Mi papá remató. Ya sabes que no podemos ayudarte con dinero. Todo se va en médicos y estudios de Valeria. Yo contest. No se preocupen, la beca cubre todo. Yo me arreglo. Valeria se rió. Ay, qué dramática. Vas a regresar antes de 1 hora, vas a ver. El día de la mudanza fue la prueba final de prioridades. Mis papás no pudieron acompañarme porque Valeria tenía ensayo de quién sabe qué en su universidad privada. Quien manejó, cargó cajas y me ayudó a armar la cama fue mi tía Carmen. Mi felicitación oficial llegó después,
por mensaje una foto de Valeria con el carro nuevo que mis papás le habían financiado porque lo necesita para ir a la universidad. Yo nunca tuve ni bicicleta. En la universidad, yo era solo Laura. Sin etiqueta de la fuerte, la invisible, la que estorba menos. Estudié, hice prácticas, trabajé, sobreviví a base de café y sopa instantánea. Y nadie me comparaba con nadie. Me gradué con honores. Mis papás no fueron. Había un evento importantísimo de Valeria el mismo día. Ya iba por su segunda carrera diferente. Si esto ya te parece absurdo, respira hondo, porque todavía falta. Después de graduarme, conseguí un puesto básico en una casa de subastas y autenticación bastante famosa. No voy a decir el nombre, pero imagina un lugar elegante, con clientes de apellidos que salen en revistas de economía. Terminé en el área menos glamourosa inventario de sucesiones. En resumen, catalogábamos todo lo que personas muy ricas dejaban al morir: muebles antiguos, plata, cuadros y cajas de bisutería de fantasía que nadie tomaba en serio. Ahí fue donde los aos jugando con las cajitas de joyas de mi abuela me salvaron la vida. Desde niña, ordenaba las piezas de Doa Elena como si fuera curadora de museo. Sin saberlo, estaba entrenando el ojo. Un día, entre un montón de bisutería barata, tomé un broche que parecía demasiado sencillo para llamar la atención, pero algo no cuadraba. El peso, el tipo de cierre, el brillo del metal. Me pasé el descanso entero buscando marcas, símbolos, firmas de joyerías antiguas. Me quedé tarde en la oficina usando las bases de datos especializadas de la empresa. Cuanto más investigaba, más claro era: eso no era fantasía. Era una joya de alto nivel, olvidada en una caja de cualquier cosa. Armé una mini presentación, fotos ampliadas, comparación de sellos, referencias de catálogos históricos. Esperé a que mi jefe, el señor Ramírez, se viera menos de malas y hablé con él. Jefe, creo que esta pieza no es bisutería. Coincide con una colección antigua de una joyería europea. Sin levantar mucho la vista del celular, me dijo: Laura, ese lote ya está marcado como fantasía. No tenemos tiempo para reabrirlo. Insistí, le mostré las impresiones, señalé cada detalle, cité la fuente, expliqué el contexto histórico. Usé todo lo que había aprendido en aos de debatir en la escuela. Tomó el broche, murmuró: Lo voy a mandar revisar. Si termina siendo pura bisutería, tú solita catalogas ese lote. Días después, me llamaron a una junta. Laura, tenías razón. Es una pieza de una colección rarísima, de principios del siglo XX. Va para subasta especial. El día de la subasta, yo estaba atrás, casi sin respirar. El valor final fue suficientemente alto como para cambiar mi posición allí dentro. La joya se vendió por una buena cantidad de dólares. A partir de ahí, cualquier joya rara terminaba en mi escritorio. Me tiré de cabeza al tema: cursos en línea, catálogos antiguos como si fueran novelas, fines de semana en mercados de antigüedades entrenando el ojo. Me volví muy buena. Y, por primera vez, sentí que tenía un talento que no giraba alrededor de las necesidades de Valeria. Era algo que era solo mío. Con el tiempo, ya era referencia dentro de la casa de subastas. Encontraba piezas raras mezcladas en lotes comunes, evitaba que los clientes vendieran barato, aumentaba las ganancias de la empresa. Un día, el señor Ramírez me llamó. Juré que era para regañarme. Laura, te estás quedando grande para estar aquí como empleada. Podrías abrir tu propia empresa. Yo me reí. La hija ignorada, sin herencia, sin inversores familiares, convertida en empresaria de lujo. ¿Con qué capital? Pero la idea se quedó pegada en la cabeza. Empecé a tomar trabajos pequeños por fuera, cuidando la parte ética: clientes privados, anticuarios pequeños, nada que compitiera directamente con la empresa. Mi nombre empezó a correr de boca en boca como la chava que encuentra tesoros donde todos pasan de largo. Llegó un punto en que la agenda paralela empezó a competir con la oficial. Tuve que elegir quedarme segura como empleada o arriesgarme como dueña de negocio. Tomé la decisión que nadie en mi familia hubiese apostado que yo tomaría: aposté por mí misma. Saqué todo lo que había ahorrado, que tampoco era una fortuna, pedí un préstamo, puse mi carro como garantía y alquilé una oficinita arriba de un restaurante asiático ruidoso. Olía fritanga todo el día, el wifi fallaba, la pintura se caía. Pero era mi lugar. Mi empresa nació con un escritorio usado de segunda mano, una silla rescatada de la calle y una mochila con lupa, herramientas y una laptop vieja. Cobraba menos que los grandes nombres para hacer informes de autenticidad a anticuarios y tiendas pequeñas, porque lo que más me importaba era construir reputación. Hubo muchas veces en las que casi renuncio. Me levantaba antes del amanecer, rehacía mentalmente las cuentas, calculando cuánto tiempo podía aguantar pagando renta, luz, internet,
préstamo. El corazón iba a 1000, como si tuviera una alarma interna de igual esto no va a funcionar. Tú que estás viendo esto, respóndeme con honestidad, ¿tú repartirías automáticamente el fruto de ese riesgo con alguien que nunca quiso ni intentar? Un anticuario que me conocía desde la casa de subastas llegó con un lote enorme de joyas victorianas. Quería un informe detallado antes de vender. Pasé casi 2 semanas sumergida en ese trabajo. Lupa en la cara, libros abiertos, bases de datos en la pantalla. Dormí varias veces en el sofá de la oficina, con el ruido de la cocina del restaurante de fondo. Entre todas las piezas, 2 me llamaron la atención. En papeles, eran réplicas posteriores, pero algo no encajaba: el peso, el desgaste del metal, el corte de las piedras. Me puse a buscar más a fondo catálogos antiguos, archivos de colecciones, registros digitales, publicaciones de museos. Resultado: eran originales, rarísimas, de un joyero famoso, consideradas perdidas. Cuando el dueño leyó el informe, se le humedecieron los ojos. En la subasta, solo esas 2 piezas lograron una cantidad enorme. Él insistió en pagarme un bono generoso, casi como una comisión voluntaria. Fue la primera vez en mi vida que vi, en una sola transferencia, entrar más dinero a mi cuenta que todo lo que había ahorrado en AOS. Ahí entendí: esto no era un trabajito para sobrevivir, era un negocio gigante. A partir de ahí, empecé a seleccionar mejor clientes, ajustar precios, revisar contratos. Todo lo que ganaba regresaba a la empresa: equipo, software, seguridad, capacitación, gente buena. Y poco a poco, esa oficinita oliendo a comida se quedó chica para lo que estaba construyendo. En el segundo AO, el movimiento ya era suficiente para necesitar ayuda. Ahí entró Mariana. Recién graduada en gemología, tímida, inteligentísima, poco valorada en su trabajo anterior. Me vi en ella. Empezó como asistente. Hoy es mi mano derecha. Vale oro, literal y figuradamente. El negocio creció más rápido de lo que yo misma esperaba. De pronto tenía clientes en otra ciudad. Luego, en otro estado. Después, en otro país. En poco tiempo abrí una oficina más grande en el centro y, más tarde, sucursales en otras 2 ciudades grandes. Y aquí viene el punto que cambia por completo cómo veo lo que pasó después. Yo le di una oportunidad real a mi hermana antes de que todo explotara. Para entonces, Valeria ya había dejado tiradas 2 universidades privadas, empezado un curso de marketing, abandonado, hecho un curso de influence, también dejado a medias. Cada fase con su discurso. No es mi propósito. No me siento valorada. Todo me hace mal. Mi salud mental no aguanta. Mi mamá repetía a todo el mundo que Valeria todavía no encontraba su lugar en el mundo. Interesante como nadie nunca se preocupó por preguntar si yo había encontrado el mío. En una de esas cenas familiares donde yo era casi un mueble más, mi mamá comentó que Valeria se sentía perdida, sin trabajo, llena de deudas, y soltó: a ver si no hay por ahí algo en tu tiendita de antigüedades para ella. Pensé que quizás era la oportunidad de construir un puente. Tenía una vacante administrativa de confianza, necesitaba a alguien organizado, responsable, capaz de tratar con clientes exigentes. Buen sueldo, prestaciones, posibilidad real de crecer. Al día siguiente, le llamé. Vale, tengo una vacante buena en la empresa. Es un puesto administrativo, tendrías trato con clientes grandes, sueldo fijo, seguro, participación en resultados. Si te la tomas en serio, prefiero contratarte a ti que a una desconocida. Silencio. Luego, la risita burlona. Ay, Laura, ¿encerrarme en una oficina llenando hojas de cosas viejas? No, gracias. No voy a tirar mi vida en una chamba así. Yo nací para algo más grande, para ser vista, reconocida. Y tú sabes que tengo mucha ansiedad, no puedo estar atrapada en una rutina. Solo lo contest. Está bien. Era una oportunidad. Si cambias de idea, me avisas. Nunca cambió. Poco después, mi mamá me mandó un mensaje diciendo que Valeria no tiene perfil para ese tipo de trabajo. Graba bien esto: le ofrecí un puesto real, bien pagado, dentro de la empresa que levanté desde cero. Lo rechazó porque no quería hacer nada serio. Acuérdate de este detalle cuando lleguemos a la parte en que exige millones porque le corresponden. Mientras la empresa despegaba, la imagen que mi familia tenía de mí seguía congelada en otro mundo: el de la empleada de tiendita vieja, contando monedas para pagar la renta. Nunca me ha gustado presumir. Mi estilo siempre ha sido discreto. Compré una casa buena, en un lugar seguro, pero nada ostentoso. Mi carro es caro. Sí, pero pasa desapercibido. Mis mayores inversiones están escondidas: tecnología, seguridad, bodega, equipo. Los domingos, llegaba a la cena con ropa sencilla, cabello recogido,
maquillaje ligero. A veces, solo por diversión interna, me ponía una joya carísima, pieza histórica en consignación, para ver si alguien lo notaba. Nadie lo notó jamás. Valeria, en cambio, vivía mostrando bolsas de marca en oferta, relojes caros por colaboración, viajes internacionales que casi no le costaron. Yo, que trabajo todos los días separando original de copia, reconocía de inmediato de dónde salía parte del dinero que según ella no tenía. Al mismo tiempo, mis papás se estaban hundiendo en deudas. Quien me lo dijo fue mi tía Carmen. Mis papás estaban con problemas para pagar la hipoteca, restos de colegiaturas de las universidades abandonadas de Valeria, procedimientos estéticos disfrazados de salud y un montón de cuentas atrasadas. Un día, entre una crítica y otra a mi falta de ambición social, mi mamá soltó: «Tu hermana anda muy apretada. Hija, hasta hemos pensado en vender la casa». A pesar de todo lo que había pasado, esa casa seguía siendo el único lugar donde quedaba algún recuerdo de cuando me sentía un poquito menos excluida. Me dolía imaginar que la perderían mientras Valeria seguía subiendo fotos con bolsas nuevas y copas en la mano. Así que hice lo que, en la película de ellos, la hija buena obviamente haría: los ayudé. Pero a mi manera. Programé una transferencia automática mensual, sin mi nombre, de una cantidad suficiente para cubrir la hipoteca, bajar las deudas principales y darles respiro. Cuando mi mamá mencionó, sorprendida, que alguien estaba depositando dinero cada mes en su cuenta, yo me encogí de hombros. Pues he estado ahorrando, recortando gastos, comiendo más sencillo. Pensé que podía mandar algo de vez en cuando. Ellos terminaron de armar la historia solitos. Laura se sacrifica por la familia. Pobre, seguramente vive a base de sopa instantánea para poder mandarnos dinero. Mientras tanto, un solo contrato de autenticación que yo cerraba podía valer 6 o 7 veces más que todo lo que les mandaba sumado. Valeria, curiosamente, empezó a aparecer con más gustitos, más bolsas, más viajes, más detalles. No hace falta ser detective para imaginar de dónde salía parte de esa suerte. ¿Crees que alguien, una sola vez, me preguntó si me parecía justo? Por supuesto que no. Un día, mi mamá me llamó llorando, y yo ya hasta sabía que venía drama fuerte. «Hija, tu papá y yo ya no sabemos qué hacer. Tu hermana quiere hacer un máster en administración en una universidad carísima. Es importantísimo para su futuro, lo necesita para encontrarse. Pero no tenemos cómo pagarlo». Respire Hondo, Connie Osta Díaz. Mamá, hay universidades públicas con programas excelentes en administración, muchísimo más baratas. Sería una opción más responsable. Silencio. Y luego, Laura, no entiendes. Tu hermana siempre estudió en lugares buenos. Tiene un estándar. Si acepta cualquier cosa, se va a sentir menos. Y la frase que nunca se me olvida: «Tú eres tan ordenada con el dinero, ¿no podrías aumentar un poquito la ayuda, solo por unos AOS?» Tenía todo el derecho de decir que no. Ya llevaba AOS mandando dinero, sin reconocimiento, sin nada de vuelta. Pero aún no estaba lista para el escándalo nuclear que se formaría si cerraba la llave de golpe. Aumenté la transferencia. En la práctica, no movía mucho mis números, pero el papel de la pobre que se sacrifica por todos pesaba cada vez más. Mientras yo financiaba ese estilo de vida a escondidas, la misma universidad donde Valeria quería estudiar me invitó a dar una conferencia sobre mercado de lujo, autenticidad y crecimiento de negocios. Yo, la hija sin trabajo de verdad, iba a hablarle a un grupo de posgrado de cómo se construye una empresa fuerte. El domingo de la conferencia, mi mamá mandó mensaje: «¿Vas a venir hoy a cenar? Valeria quiere enseñarte el folleto de la universidad». Le contesté: «No puedo, tengo trabajo». Si le decía dónde estaba y qué estaba haciendo, la historia que se habían inventado se caía. Y en ese momento, yo aún no estaba lista para recoger los pedazos. Llegó el famoso Día de Acción de Gracias que volteó mi vida. 2 semanas antes, mi mamá me llamó casi al borde de las lágrimas. «Hija, mi espalda ya no aguanta. Fui al doctor. Es problema de disco. No tengo fuerzas para cocinar para tanta gente». Yo bien podía decir: «Pues no se hace cena». Pero la verdad es que ya estaba cansada de fingir que el pavo seco y el relleno sin chiste eran riquísimos. Así que me ofrecí: «Mamá, deja eso conmigo AO. Yo me encargo de la comida». «Hija, no tenemos dinero para eso». «No te preocupes. Yo lo pago». «Por favor, dime que no vas a pedir préstamos solo para eso». Tuve que contener la risa. Si supiera que un solo contrato que cerré esa semana pagaría esa cena como 10 veces, se caería de espaldas. Contraté el servicio de catering que uso para eventos de la empresa Comida Perfecta, postre de restaurante caro, vino decente. Para ellos, inventé que era una promo buenísima que apareció. La mañana del feriado,
Llegué temprano a casa de mis papás para recibir los pedidos, poner la mesa, organizar todo. Llevé mi laptop porque tenía que seguir una subasta en línea en otro uso horario. Acomodé platos, manteles, cubiertos, fuentes. Cuando llegó Valeria, hizo cara de asco a la ensalada del catering. ¿Netas comprar? La de mamá es 1000 veces mejor. Siguió criticando hasta que probó el primer bocado. Después de eso, silencio. Tras el plato principal, subí un momento a mi cuarto viejo, el que seguía exactamente igual que en mi adolescencia, para revisar la subasta. El cuarto de Valeria ya había tenido como 3 remodelaciones. El mío seguía congelado en el tiempo, como un pequeño altar de la Laura adolescente invisible. Abrí la laptop, entré al sistema de la empresa, dejé varias pestañas abiertas: panel de cuenta, reporte financiero, contrato en proceso, plataforma de la subasta. Mientras mi cliente decidía si hacer o no la oferta final, bajé nuevamente a buscar café. Y ahí cometí el error clave: dejé la computadora abierta, sola, en el cuarto. Valeria subió sin tocar la puerta, como siempre. Andaba buscando un cargador, nunca trae el suyo, y al entrar vio la laptop abierta sobre la cama, la pantalla llena de cifras grandes y términos en inglés. En la esquina, en letra grande, estaba el saldo de la cuenta empresarial en ese banco específico: poco más de $12 millones. En otra pestaña, un contrato de autenticación por casi $500,000. En otra, el reporte de ganancias del trimestre. Puede que no haya entendido la mitad de los conceptos, pero entendió perfecto el número. Bajó las escaleras con la laptop en las manos como si fuera un trofeo. Y, para ella, lo era. «Tienen que ver esto», gritó entrando al comedor. Le dio la vuelta a la pantalla para que vieran, con unas 20 personas presentes: tíos, primos, abuela, vecinos metiches. Miren lo que Laura le estaba escondiendo a la familia. Silencio. Ese tipo de silencio que hasta hace ruido. En la pantalla, en números fríos, el saldo de la cuenta de la empresa: algo así como $12 millones y pico, más una fila de cantidades altas en otros reportes. Mi mamá empezó riéndose, creyendo que era broma. «Valeria, ya, qué chiste tan absurdo. Si Laura apenas se mantiene en esa tiendita de chacharitas». Bajé los últimos escalones con calma, tomé la laptop, cerré las pestañas de más y dejé solo el panel principal. «No es broma, mamá. Es real», expliqué, lo más tranquila que pude. «Tengo una empresa de autenticación de joyas. Trabajamos con coleccionistas, familias ricas, casas de subasta». Creció rápido. «Ese es el saldo de la cuenta de la empresa, no de mi cuenta personal, pero sí, es muchísimo dinero». El comedor se convirtió en zoológico. Un tío preguntando si todo ese dinero era legal. Un primo insinuando si no tenía algo que ver con lavado. Una cuada diciendo que siempre supo que yo era muy lista. Mi mamá, que se reía hace segundos, se puso blanca. Luego roja. «O sea que tú tienes todo eso y nos dejaste matarnos pagando cuentas, préstamos, vendiendo cosas de la casa». «Mamá, llevo años mandando dinero todos los meses». «Limosnas», gritó. «Moneditas, mientras tú nadas en riqueza». Valeria entró en modo show. «Tú sabías que yo estaba sufriendo, sin estabilidad, sin oportunidad de empezar de cero, y nunca dijiste nada». «Me traicionaste». «Respire hondo». Era tanta distorsión junta que no sabía si reír o llorar. «Valeria, te ofrecí un trabajo en mi empresa. Buen puesto, buen sueldo, prestaciones. Te burlaste y dijiste que jamás te encerrarías en una oficina llenando planillas». Se le cortó el llanto un segundo. Le vi en la cara que se acordó. Pero se recompuso rápido. «Yo no sabía que era una empresa millonaria. Si hubiera sabido que eras rica, lo habría pensado». Mi papá, que había estado callado, decidió hablar. «Hija, ese dinero también es de la familia. Nosotros te criamos. No llegaste ahí sola». En ese momento, dentro de mí, algo se rompió. Pasé toda la vida tragándome el llanto y tragando sapos. Esa noche, en esa mesa, decidí que no iba a tragar nada más. Los miré uno por uno. «Ustedes no me criaron para esto». Me sacaban de la casa cada vez que estornudaba porque Valeria era demasiado frágil para estar cerca de alguien enfermo. Se perdieron la mayoría de mis presentaciones, graduaciones, concursos, porque siempre había algo de Valeria más urgente. Mi mamá, ofendida, contestó: «No hables así de tu hermana. Ella siempre tuvo la salud delicada». «Mamá, su salud mejoró hace mucho». Lo que siguió fue la costumbre de usar eso como pretexto para todo. Mientras tanto, nadie ahorró un centavo para mi universidad. Yo pagué mis estudios, mi renta, mi comida. Y encima mandé dinero para acá durante años, sin un solo gracias sincero.
solo escuchando que es lógico que yo me sacrifique. Mi papá golpeó la mesa. ¡Qué ingrata! Te dimos todo lo que pudimos. Solté una risa corta, cansada. No, papá. Ustedes le dieron todo lo que pudieron a Valeria. A mí me dieron lo que sobraba. Ropa usada, atención solo cuando servía. Lo que tengo hoy, lo construí yo. Mi mamá, aún temblando, fue directo al punto que para ella importaba. Entonces, ¿cuánto vas a repartir con nosotros? Porque algo tienes que pasar a nuestro nombre. Valeria, sin pena, remató. Yo solo necesito unos 2 millones para arreglar mi vida, pagar mis deudas, abrir algo. Es lo mínimo, Laura. Soy tu hermana. Fue ahí cuando hice la pregunta que todavía resuena en mi cabeza. Explíquenme qué creen exactamente que hicieron para merecer ese dinero. Silencio. De esos que calan. Mi mamá respondió con la frase más honesta y más cruel de toda la noche. Somos tu familia. ¿Eso nunca te alcanzó? En ese momento entendí que, si me quedaba 5 minutos más, iba a terminar cayendo otra vez en el mismo chantaje emocional de siempre. Cerré la laptop, agarré mi bolsa, respiré hondo y dije, no voy a repartir millones con gente que nunca fue capaz ni de compartir su presencia conmigo. No les debo nada más que lo que cualquier ser humano debe a otro respeto básico. Y ahora mismo, ni eso estoy recibiendo de ustedes. Mi mamá empezó a gritar que yo estaba loca. Mi papá me llamó egoísta. Valeria lloraba, diciendo que yo había destruido a la familia. Entre el ruido, alcancé a oír a alguien diciendo que mínimo ahora sí puede pagarle el máster a la hermana y otra voz sugiriendo un carro nuevo para cada uno. Yo simplemente caminé hacia la puerta. Salí de la casa donde crecí por la misma puerta por la que, en realidad, nunca había entrado como parte del grupo. De regreso, manejando mi carro discreto pero caro, el celular no dejaba de vibrar. No contest. No lloré. Por lo menos, no esa noche. Estaba demasiado agotada como para llorar. Las horas siguientes, mi teléfono se convirtió en instrumento de tortura mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, notificaciones sin parar. Mi mamá iba cambiando de tono. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tenemos que hablar como adultas. Tu hermana merece una parte de tu empresa. Ya empezamos a ver casas en mejores colonias, tú ya no tienes que preocuparte por eso. Mientras tanto, Valeria declaró guerra en redes sociales. Publicó un testazo, poniéndose como víctima de la hermana fría y millonaria que dejó a la familia sufrir mientras escondía una fortuna. Gente que no me hablaba desde la secundaria se sintió con derecho de opinar, tía lejana mandando audios sobre valores familiares, primo flojo diciendo que tengo obligación de ayudar más, excompañeros comentando que el dinero se les subió a la cabeza. Y así nacieron los famosos monitos voladores terceros mandados para culparme, presionarme, hacerme sentir basura. Curiosamente, en ninguno de esos discursos se mencionaba que yo le había ofrecido un trabajo real a Valeria. Mandaba dinero todos los meses hacia AOS. Construí la empresa sin pedirles un peso. ¿Conveniente, no? Pensé que el drama se quedaría en mensajes y publicaciones. Fui ingenua. El lunes después del feriado, llegué a la oficina y me encontré a mi mamá, a mi papá y a Valeria sentados en la recepción, como si tuvieran cita formal. Mariana, mi recepcionista, estaba pálida. Dijeron que tenían cita para una evaluación de joyas, Laura. Los invita Pazer a la sala de juntas. Entraron como si fueran a una audiencia de herencia. Mi mamá empezó la conversación. Platicamos en familia y decidimos que es lo justo. Curioso que llamen platicar en familia a una reunión donde la dueña del dinero no fue invitada, respondí. Ignoró el comentario. Tienes demasiado. Entonces, vas a crear un fondo para cada uno. Para Valeria, para nosotros, para algunos primos cercanos. Ni siquiera lo vas a sentir. Valeria fue directa. Yo solo quiero lo suficiente para empezar de cero. Unos 2 millones y ya está. Mi papá remató. Y nosotros por fin vamos a poder jubilarnos tranquilos, tal vez comprar una casita en la playa. Ya es hora de que nos regreses algo de todo lo que hicimos por ti. Contesté muy calmada, y cuando estoy muy calmada, es porque por dentro ya crucé una línea. ¿Regresar qué, exactamente? Ustedes no pagaron mi universidad. No me ayudaron a montar la empresa. No invirtieron en mis cursos ni en mis viajes. El único dinero suyo que entró a mi vida fue el que yo les devolví cada mes en esas transferencias. Mi mamá contraatacó. El dinero no lo es todo. Te dimos vida, techo, comida. Eso es lo mínimo que cualquier padre debería dar. Y aún así, a Valeria se lo dieron doble y a mí a medias. Empezaron a subir el tono. Valeria se dejó caer en la silla, llorando como actriz de novela, diciendo entre sollozos que yo era fría,
que el dinero me cambió, que una hermana de verdad no deja a la otra en la necesidad. La miré directo y le dije, la única necesidad por la que has pasado es la necesidad de responsabilidad. Tuviste la oportunidad de trabajar aquí, de ganar bien, de aprender, de crecer. La rechazaste. Preferiste vivir de apariencias. Ahí sentí, por primera vez, algo que nunca me habían dejado tener un límite. Abrí la app del banco en el celular, delante de ellos, entré a la parte de transferencias programadas y cancelé la ayuda mensual. Desde hoy, ya no mando nada. Mi mamá se llevó la mano a la boca. No harías eso. Ya lo hice. Se negaron a salir de la sala. Gritaron, dijeron que me iban a desenmascarar, que nadie más me vería igual. Llamé a seguridad. Pedí, formalmente, que los acompañaran a la salida. Mi mamá salió diciendo que yo iba a pagar muy caro. Mi papá lanzó un mataste a tu propia familia y Valeria grabó un video llorando en el estacionamiento, en el ángulo perfecto para subirlo después. Dolió. Mucho. Pero, al mismo tiempo, fue una de las escenas más liberadoras de mi vida. Las semanas siguientes fueron un desfile de intentos de invasión, llamadas de números raros, correos falsos haciéndose pasar por clientes, mensajes en el perfil de la empresa, comentarios venenosos en publicaciones neutras. Tuve que llamar a mi abogado. Él redactó una notificación formal dirigida a mis papás y a Valeria, dejando claro que si seguían persiguiéndome y tratando de dar el negocio, yo procedería legalmente por acoso y difamación. El discurso cambió de la noche a la mañana. De pronto, la nueva historia era: nunca quisimos su dinero, solo queríamos cercanía. Ella fue la que se alejó. Pobrecita. Y como cereza en el pastel, empezaron a decir que estaban orando por mi alma, como si yo me hubiera vendido al demonio del dinero. La única que vino a hablar conmigo sin máscara fue mi abuela, Doa Elena. La misma que me recibía cuando yo era riesgo biológico de Nia. Me llamó y dijo, directo: me enteré de la bronca. Y quiero decirte que estoy orgullosa de ti. Te hiciste tu vida sin pisar a nadie. No está mal cuidar lo que es tuyo. Ahí sí me rompí. Lloré todo lo que no había llorado en el coche aquella noche. Era como si, por primera vez, alguien pusiera una mano firme en mi espalda y dijera te veo. Unas semanas después, fue a visitarme a la oficina. Nos sentamos juntas a catalogar un lote de joyas antiguas, igualito que cuando yo era niña y jugaba con sus cajitas, con la diferencia de que ahora era mi escritorio, mi empresa, mi nombre en la puerta. Fue la primera vez que realmente creí que yo merecía estar donde estaba. Según primos y conocidos, Valeria convirtió sus redes en escenario fijo. Publicación tras publicación sobre familiares tóxicos, gente que se hace rica y se olvida de quien estuvo desde el inicio, hermanas que eligen el dinero sobre el amor. Incluso anunció que iba a abrir su propia empresa de autenticación de joyas, como si unos cursos rápidos en Internet y 3 videos de YouTube pudieran sustituir años de estudio, práctica, equivocaciones y trabajo real. Todo eso después de rechazar un puesto real en mi empresa porque no fue hecha para la rutina. De vez en cuando, me llega por ahí alguna foto suya con pulseras de marca claramente falsas, o frases tipo cuando sabes tu valor, el universo conspira a tu favor. Me río. No por maldad, sino porque sé el peso que tiene sostener una fachada. Y veo con claridad que ella sigue eligiendo la apariencia por encima del esfuerzo. Hoy, unos años después de aquel día de Acción de Gracias, puedo decir algo que jamás imaginé: estoy en paz. Me cambié de casa, reforcé la seguridad, redefiní mis círculos cercanos. La empresa sigue creciendo, y curiosamente todo este desastre familiar reforzó mi prestigio. Los clientes grandes respetan a quien sabe separar el trabajo del drama doméstico. Uso mi dinero con conciencia. Invierto, apoyo proyectos en los que creo, pago muy bien a la gente que trabaja conmigo, invito a mi equipo a lugares donde mi familia nunca se imaginaría verme. Y, tal vez lo más importante, aprendí que ser hija no significa ser sacrificable. Sigo en terapia, sigo trabajando la culpa, la rabia, los duelos de lo que no tuve. Pero hoy puedo mirar a la niña de 8 años sentada sobre la maleta, yéndose a casa de la abuela porque alguien estornudó, y decirle: nunca fuiste el problema. El problema siempre fue la forma en la que te trataban. Si te reconociste en algo de esta historia, la hija invisible, la que se las arregla sola, el cajero automático emocional y económico de la familia, quiero dejarte con una pregunta. ¿Hasta qué punto vale la pena pagar, con dinero y con salud mental, para seguir perteneciendo a un lugar donde nunca te vieron de verdad? Si algo me enseñó esta historia es que el dinero no cambia el carácter de nadie, solo hace más fuerte lo que ya estaba adentro. Yo me hice millonaria trabajando, emprendiendo, tomando riesgos, estudiando, equivocándome y volviendo a intentar. Ofrecí oportunidades a quienes decían quererme. Ayudé con dinero aun cuando nunca recibí lo mismo.
Cuando se cayó la máscara, mi familia no vio esfuerzo, no vio camino, no vio trayectoria. Solo vieron un derecho automático sobre algo que jamás construyeron. Hoy ya no le debo explicaciones de mis decisiones a quien nunca quiso escuchar mi historia completa. Me debo lealtad a mí misma, a mi equipo, a la abuela que me vio cuando nadie más lo hacía, y a la niña que tocó el piano frente a una sala vacía. ¿Y tú? ¿Crees que me equivoqué al cortar contacto después de todo? Repartirías millones con gente que rechazó incluso trabajar contigo, pero ¿quieres su parte lista para gastar? Déjame tu comentario si tú estuvieras en mi lugar. ¿Le darías dinero a mi hermana después de todo lo que hizo rechazar el trabajo, exponerme, y luego exigirme millones? De verdad quiero saber qué harías tú. Si llegaste hasta aquí, apoya con tu like, porque eso le dice a la plataforma que esta historia te movió, y ayuda a que el canal Drástico pueda seguir trayendo relatos intensos como este. Y si eres nuevo o nueva por aquí y todavía no te has suscrito, este es el momento, suscríbete. Activa la campanita para no perderte las próximas historias de traición, secretos familiares y amistades rotas. Y si conoces a alguien que vive en modo víctima mientras huye de cualquier responsabilidad, mándale este video. ¿Y tú? ¿Qué harías? Comenta aquí abajo, suscríbete y comparte.